Bienvenidos a los silencios de Phantom. Bienvenidos al especial Muñecos embrujados en la historia del cine. Cerrad bien las puertas y las ventanas, apagad todas las luces y esperad a que comience la experiencia más tenebrosa de vuestras vidas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todas y bienvenidos a todos otra vez más a los silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural también y bienvenidos a este nuevo episodio en el que analizaremos la presencia de los muñecos en la historia del cine, pero no de cualquier muñeco, sino de unos muñecos con unas características muy concretas, que son muñecos, puede decirse endemoniados, encantados o embrujados, pero muñecos que tienen un espíritu dentro o alguna magia se hizo sobre ellos y eso les lleva pues a comportarse de manera perjudicial para el resto de individuos que los rodean. Y para ello de momento tenemos a Daniel Gorostiza, luego más adelante se nos añadirá Phantom, si Dios quiere y llega a tiempo. Así que le damos la bienvenida a Daniel y le damos las gracias también por estar aquí. Encantado. Y nada, antes de empezar, pues vamos a hablar un poco de lo que sería un poco las figuras de los diferentes objetos que se cree que están encantados desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde casi que el hombre es hombre, pues le confiere poder a ciertos objetos que podrían ser, pues, reliquias y cosas así, o amuletos o tótems o lo que fuese, y considera que de algún modo tienen un espíritu dentro, un alma, lo que sea, que están inspirados por alguna gracia divina o que están animados o que tienen un ánima, un espíritu, lo que sea. Esto se ve sobre todo en civilizaciones primitivas, pero bueno, no hay que irse muy lejos también para pensar en objetos encantados dentro de nuestra propia civilización, yo qué sé. La sábana santa, sin ir más lejos, tiene un poco de ese halo de encantamiento. Algunos trozos que se dice que son los de la cruz en la que se clavó a Jesús, incluso los clavos y las típicas reliquias de los santos, ¿no? Es más, aquí en Galicia hay una festividad en una localidad que se llama Corpiño y la gente lleva allí imitaciones de partes del cuerpo y como que les hacen una especie de encantamiento, de conjuro, como para dejar que estén, pues, de algún modo sumergidas en esas almas que creen que andan por ahí. No sé si lo siguen creyendo, pero bueno, hasta hace poco por lo menos sí. Y luego que hacen, lo queman, lo purifican para, por ejemplo, si a alguien le duele la rodilla, pues lleva una imitación de una rodilla hecha con cera o con lo que sea. Le hace ahí la magia, el conjuro cristiano celta y luego la quema. Y entonces, en teoría, se tiene que curar de la rodilla. A lo mejor se curó de la rodilla agachándose para cogerla, pero bueno, eso es otro tema. Y eso, que nos acompañan desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en el Islam, la piedra negra de la Cava, ¿no? Es algo que se piensa pues que es mágico. Lo tenemos también con Excalibur. Excalibur es una espada pues que se piensa también que está movida por un espíritu, que tiene un espíritu dentro. Y luego el tema de los juguetes, los muñecos y demás, pues en todas las tribus hay alguna cosa de estas. El propio vudú utiliza muñecos que se cree que están encantados y se hace todo el ritual y todo el tema este. Y luego llegamos a una figura que creo que tú ya eres más conocedor, que es una leyenda, no sé si es del siglo XVII o XVI o incluso de antes, que creo que es el golem de Praga, ¿no? El golem judío, que es una leyenda que ejemplifica un poco esto y también es un poco un aviso para los seres humanos, ¿no? Que a ver hasta dónde podemos llegar manipulando esos ciertos juguetes que hay por ahí. No sé si nos quieres hablarte un poco de esa leyenda y luego ya empezar a entrar un poco en estas películas sobre muñecos que tengo que avisar de antemano, la mayoría no son de lo mejor que hay en el cine, todo hay que decirlo.
Las hay interesantes, las hay que tienen sus cosas y tal, pero la mayoría son, como decimos, tren de medianías, ¿no? No va muy rápido ni tampoco muy despacio. Así que bueno, cuando quieras. Bueno, antes de nada quiero comentarte que sepas que lo que hacen los de tus paisanos en el pueblo ese es vudú. O sea, no, yo no conocía esa práctica, pero lo que has contado es lo mismo que hacen en Haití, básicamente. Sí, 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 sí. Ahí Galicia y África y el Caribe se hermanan totalmente, pero bueno, son cosas que el ser humano siempre ha creído en la magia y en que la magia se puede transmitir a ciertos objetos. Por ejemplo, lo que tú has contado, el vudú, eso no quiere decir que no haya objetos mágicos de por sí, pero generalmente lo que hace es escoger objetos normales y le transfieres una magia haciendo algún tipo de ritual, como por ejemplo pasa, ya hablaremos en la peli de Chucky y todo eso, pues el golem tiene algo parecido. Lo que pasa es que el golem es una cosa que empezó para bien. La leyenda empieza con un tipo que se llama el rabino Loeb, Judá Loeb Bezalel, que era un erudito, escritor y filósofo. O sea, el tipo existió de verdad, ¿no? El hombre no me lo estoy inventando. Lo que voy a contar ahora ya sí que es parte de leyenda. Lo que era escritor y erudito, sí. Los judíos lo consideraban un tipo tan sabio que creían que tenía un poder que podía ser incluso hasta mágico, o sea, que no era un rabino cualquiera. Y entonces lo que pasa es que tienes que situarte también en la época, o sea, este hombre vivió entre 1520 y 1609, o sea, siglo XVI. En aquella época, en toda Europa, o habían echado a los judíos como en España, o a los que quedaban, pues cada 2 por 3, no te exagero, cada a lo mejor 3 o 4 meses, cuando pasaba algo en la ciudad, se entraba en la judería y se quemaba todo lo que se pillaba y se apaleaba, pero en plan de, el agua está envenenada, esos han sido los judíos porque mataron a Jesucristo, entonces entramos en la judería y los matamos. Yo qué sé, se mueren los niños de la gripe, esos han sido los judíos y tal. Bueno, entonces ese era el ambiente que había, también en la República Checa, también en Praga. Entonces, alrededor de ahí creció esta leyenda de que este señor hizo una figura de barro, perdón, de unos 2 metros, 2 metros 10. Tú piensas que si 2 metros es un tipo alto hoy en día, tú piensas en el siglo XVI un tío de 2 metros es un gigante, totalmente, o sea, Goliat. Sí, la media estaba en unos 60, unos 65, o sea, sí, es bastante alto. Un tipo bastante alto. Entonces él hizo recreando lo que hizo Dios con Adán. Supuestamente Dios creó a Adán del barro, era una figura de arcilla más bien, y le insufló el aliento de vida. Como el rabino no tiene el poder de Dios, no puede insuflar el aliento de vida, pues eso solo lo puede hacer Dios, pero sí puede hacer truquillos, ¿vale? Entonces, el truquillo, la tradición cambia. Hay gente que dicen que es una tablilla, hay gente que dicen que es un trozo de pergamino, pero una vez tallado en la boca, debajo de la lengua, le metes una tablilla o un pergamino que pone la palabra Shem, S-H-E-M, que en hebreo significa nombre. Y que por cierto, ahora que me acuerdo, es muy curioso porque la palabra golem en hebreo, espérate que te lo busque porque tiene varios significados, pero bueno, uno de ellos es feto, ¿vale? O sea, golem ya no, ahora feto se dice de otra forma en hebreo, pero en origen golem significaba feto, por ese concepto de que Dios creó a Adán de la arcilla, ¿no? Y entonces le dio la vida, pues como los fetos cuando nacen. Bueno, pues le metes la palabra esta, Shem, debajo de la lengua y el golem cobraba vida y entonces hacía lo que le pidiese su creador. Y entonces pues él le pidió lo típico, pues en este ambiente, pues proteger a la comunidad judía, sobre todo por las noches, que es cuando les atacaban y tal,
como los valientes, atacando a la luz del día y de frente, pues sobre todo vigilaba el gueto judío por las noches. Y también, como el rabino era muy mayor, pues le pedía que le ayudase a él o a otros judíos en actividades cotidianas. Todo iba bien, todo iba fantástico, y Dios no tenía problemas con eso y todo eso, hasta que uno de los días el rabino se olvidó que el golem también tenía que respetar el sabbat. Entonces, para ello, le tenía que quitar el sábado por la tarde el pergamino o la tablilla que tenía debajo de la lengua, y el golem se quedaba inerte y se lo volvía a poner el sábado por la noche cuando acaba el sábado, y ya otra vez podía estar toda la semana. Entonces, un día, una de las semanas, tuvo un descuido, y entonces, claro, Dios mediante, digamos, el golem enloqueció por esta falta de haber cumplido el sábado. Y entonces se convirtió, pasado de ser el protector de la comunidad judía, a su peor enemigo, porque tú imagínate un tío de 2 metros 10, prácticamente indestructible, ahí soltado por el gueto. Total, que tras una gran destrucción consiguieron entre unos cuantos tenderle una trampa, contenerlo y quitarle el pergamino de la boca, por lo que al final el rabino lo destruir, porque nunca se sabe si lo vamos a poder volver a necesitar, pero lo vamos a guardar. De hecho, se dice, aunque bueno, esto es leyenda, que está en una sinagoga concreta de Praga. Te la voy a buscar, creo que se llamaba la sinagoga Staranova, o la sinagoga Vieja Nueva, que está en los sótanos de esa sinagoga, se dice. Pero bueno, yo eso lo dudo. No que haya una figura de arcilla, que pueda verla, sino que si yo le meto la palabra Shen a la figura debajo de la lengua, vaya a cobrar vida, porque que haya una figura de arcilla puede haber. Pero bueno, el rollo es que no lo destruyeron porque dijeron, lo podemos necesitar, pero lo dejaron ahí porque se dieron cuenta de que esta criatura, lo que pasa cuando juegas con la magia, lo mismo que podía ser protectora, podía ser su destrucción. Entonces, quizá era mejor dejarla para un caso extremo y no usarla así a la ligera. Y esa es básicamente, un poco resumida, la historia del golem, que empezó allí en Praga y que hoy en día pues ha trascendido prácticamente lo que es el folclore judío, y pues está dentro de la cultura popular, y hay relatos y cómics y novelas y de todo. Sí, hasta le dedicaron un capítulo en Los Simpson que ejemplifica perfectamente lo que dijiste. Pero se tienen registros históricos de que realmente alguien creó esa figura, o se piensa realmente que esa figura existe. No digo la figura mágica, digo la figura en sí. O sea, ¿hay algún registro que hayas visto, bueno, que hayas leído por ahí, que existe algún registro o que se mantenga histórica, con historicidad, de que esa figura existe? ¿O es únicamente una leyenda? Se piensa que está en esa sinagoga que decías. A ver, básicamente yo solo te puedo verificar 2 datos: que el rabino Loeb existió, que es un señor de verdad, eso sí, y luego hay dibujos antiguos, siglo XVII, ninguno del siglo XVI, XVIII y tal, en los que aparece la figura del golem. Pero claro, eso no quiere decir nada. Quiero decirte, es como también, pues yo qué sé, ya que hablando de tu tierra, pues por ejemplo, si buscas rastros de Santiago, yo diría que más antes del siglo IV no encuentras ninguno, a lo mejor en Galicia. Entonces, son estas cosas muy complicadas, pero no quiere decir que no haya ido Santiago a Galicia, o que a lo mejor el golem no existiera. Yo no lo creo, pero que, claro, es muy complicado. Yo lo único que te puedo decir es eso, que el rabino Loeb existió, que era muy venerado por la comunidad judía por su sabiduría, y que los judíos verdaderamente creían que el tío tenía un poder más allá de lo humano. Pero claro, eso es como si tú me dices que, yo qué sé, que tú crees que Phantom tiene poderes sobrenaturales. Eso no quiere decir que lo tenga. He llegado a ti. Ahora parece que sí que los tiene.
Nada, del apóstol Santiago ya ni del siglo IV, del siglo X, creo que son los primeros registros que se dice que aquí, pero luego, bueno, inspeccionaron la tumba y el fémur mide 2 metros. Entonces, un poco raro. Luego estuvo en otro sitio, se llevaron los restos a Braga, bueno, nada, es otra historia aparte, eso daría para un podcast aparte. Pero el tema también del golem, un poco también, es esa crítica a la... Bueno, no sé si conocéis este concepto, supongo que sí, el concepto de Ibris, de intentar estar por encima de los dioses, de como tener celos. Es un poco esa crítica a ser prometeicos, ¿no? De querer estar por encima de los dioses y querer hacer las cosas que ellos tendrían que hacer, como por ejemplo pasa con Frankenstein. Me parece que es análoga la situación. Sí. Y bueno, es una figura icónica con respecto a este tema de las figuras, de los muñecos y demás. Y luego tenemos otra figura que es casi totalmente opuesta, porque no es una figura maligna, ni que haga daño, ni que se vuelva loca, ni ningún tipo, sino que es todo lo contrario, es una figura con ternura, con bondad y demás, que sería Pinocho, ¿no? La tenemos en... Bueno, no me acuerdo el nombre del autor, es un autor italiano, Colli o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Pero también tiene la diferencia de la formación, ¿no? Porque este rabino que dices tú, Loeb, lo utilizaría para hacer el bien, pero de forma caprichosa, al fin y al cabo. Sí. Lo usas porque tú quieres, porque tal. Y luego, pues te olvidas de ciertas cosas o te pasas con la figura, no le haces hacer ciertas cosas porque te conviene o porque no. Y luego, claro, tenemos a Pinocho, que quien lo crea, que es Gepetto, creo recordar, lo trata con toda la bondad y con toda la ternura del mundo, como si fuese el mejor padre que existe. Entonces también está ahí la diferencia. Lo mismo tenemos con el Dr. Frankenstein, que a su criatura la trata fatal. Tenemos ahí un poco las 3 diferencias. Bueno, las 3. Tenemos a Frank... Bueno, es que el Rabino Loeb sería un poco gris, ¿no? Estaría un poco en el medio. Sí, bueno. Sí, un poco sí. Pero claro, el hombre también, como fue capaz de crear una vida en cierta manera, pues se sentiría a lo mejor cercano al poder de un dios, pero se olvidó de la parte más importante, que no solo esto es un mensaje a todos los padres del mundo de alguien que no tiene hijos. Lo importante no es solo parir a los niños, hay que educarlos. Pues lo mismo el golem, si le tienes que enseñar una serie de prácticas, se las tienes que enseñar. Luego no te eches las manos a la cabeza porque, ay, es que no, prácticamente lo tenían como su esclavo y la función del golem no era ser su esclavo, era protegerlos de cuando les atacaban los cristianos. Pero ya lo tenían ahí pues para trabajos diarios, en plan de cultivar y cosas. Entonces pues creo que ahí un poco sí, es un poco lo que dices tú de Libris y también la inconsciencia del ser humano en general, que coge objetos bastante peligrosos y los usa de forma inconsciente y luego pues se lía, pero es que eso pasa en el mundo de la magia, entre comillas, como en el mundo de la ciencia, luego pasan las cosas que pasan. Sí, efectivamente. Y luego hay una figura por ahí que a Phantom seguro que le suena mucho, que sale en una película de George Romero, si mal no recuerdo, que es un jefe indio, que me recuerda un poco al Golem de Praga, ¿no? ¿Qué le pasa a ese personaje? Explícanos un poco qué es lo que hay por ahí. No sé si es en la 1 o en la 2, no me acuerdo muy bien. Es la 2. Hablamos de Creepshow, ¿no? Sí. Es de hecho la primera historieta, si no me equivoco. Bueno, pues que digamos que tienen esta estatua, ¿no? En lo que es allí el pueblo de la historia y sus propios habitantes, digamos, los indios, ¿no? Los que han traído esa estatua, la han llevado allí y tal, pues como que se burlan un poco de ella, ¿no? Y no se dan cuenta de que es un antepasado suyo y era adorado por los de su propia tribu, digamos, en este caso. Una especie de tótem, ¿no? Una cosa así. Sí, un tótem, sí. Un tótem gigante. Algo que tenían mucho aprecio los indios, sí. Y bueno, pues ellos se meten con ella claramente, hasta incluso le llegan, creo que, a propiciar un disparo, si no me equivoco. Y esto lo que hace es que ese tótem, que no estaba previsto que pasara eso, pues despierta la vida y busca venganza.
hasta acabar con este indio que al fin y al cabo pues estaba como haciendo un sacrilegio contra todo lo que es la cultura de esta gente, ¿no? Que ya se veía en la película como que ellos no tenían para pagar, ¿no? Me parece. Y entonces pues le dejaban unas joyas allí a cambio de tributo para que se las cobraran en caso de que ellos no pudieran hacer frente a la deuda en un plazo de 1 año, 2 años. Y este indio no, pues este indio lo que quería era ir a Hollywood, quería cortarse, eso que sea, allí cortarse hasta el pelo, me parece. Es una crítica en realidad a alguien que quiere salir de la cultura, ¿no? Sí, es un poco un tema recurrente en estas historias de muñecos, que ya lo veremos ahora, que es como que los muñecos al final o sea, llegan a la vida para hacer ciertas cosas, más que nada por venganza, porque los trataron mal. Cuando veamos las películas de Chucky, de las que hablaremos dentro de un rato, es que es visible, o sea, es constantemente un maltrato hacia el muñeco. Antes de que el muñeco empiece a hablar o empiece a hacer cualquier cosa, ves como los personajes que salen en la película, es que le pegan patadas, lo tiran por cualquier lado, lo cogen de cualquier manera, le hacen absolutamente de todo. Y no estoy diciendo aquí que haya que denunciar el bullying a los muñecos porque no son seres sintientes, pero realmente uno sí lo piensa y ¿por qué lo tratas tan mal? O sea, porque es como si tienes un teléfono y lo tratas a golpes. ¿Para qué? O sea, no tiene sentido ninguno. Y esto es algo que se refleja mucho. Yo creo que a lo mejor es como una crítica un poco más transversal, que se quiere extrapolar a otros temas, como el bullying y estas ciertas cosas, del que hablaremos sobre todo en el especial de Stephen King dentro de 2 semanas, que ahí está muy obsesionado, creo, con este tema, la verdad. Muchas de sus películas lo tocan. Pero eso, que es una constante que yo veo y me sorprende, la verdad. Lo vi, por ejemplo, mira, yo voy a mencionar aquí varias películas de muñecos, la mayor parte sin pena ni gloria. No voy a decir que son malas porque tengo que ser respetuoso, pero bueno, son regulares. La primera que tengo aquí apuntada es Dead Silence, en la que sale un muñeco que se llama Billy, que es una especie de ventríloco, este típico muñeco que ya no hace falta que tenga una cara rara ni que sea deforme ni nada. Un muñeco sin más, ventríloco, da malas sensaciones por sí mismo. A mí nunca me gustaron. Me acuerdo de este señor, José Luis Moreno o algo así, el que salía en la tele, que es el productor de Aquí no hay quien viva, de la que se avecina y de esto. Hace 15, 20 años me acuerdo de verlo de pequeño, que salía con Doña Rogelia o una cosa así. Sí. A mí me aterrorizaba ese muñeco, o sea, me daba muchísimo miedo. No lo podía ni ver, tenía que cambiar el canal. Tenía pesadillas con ese muñeco. Y la voz que tenía todavía me daba más miedo. No sé si a vosotros causa alguna impresión así parecida, pero yo es que de verdad me parecía tan artificial, tan fuera de lo humano ver a esa cosa hablar y hacer eso y no, esto no lo puedo ni ver. Hombre, de hecho hay un villano de Batman, de los cómics, y también sale en la serie de los 90, que tenía un muñeco. Lo que pasa que aquí el muñeco en realidad no cobraba vida, aunque en la primera historia te lo dejan así en duda de si era el muñeco, si estaba vivo o es que esta persona estaba loca. Luego se descubre que no, que la persona estaba loca, pero lo cierto es que parece que el muñeco tiene una personalidad, digamos, más violenta y coge a un señor normal, al típico ancianito amable, y lo convierte en uno de los capos de la mafia. Luego realmente se descubre que no, que es que este tipo tenía doble personalidad y una la empujaba para el muñeco, pero ha trascendido tanto la idea de muñecos, digamos, siniestros, que hasta pues hay un villano de Batman que creo que se llama además Scarface, nombre conocido, pues que es un ventríloco, que tiene su muñeco y se cree que su muñeco le manda a hacer crímenes. Eso ahora que lo dices está muy vinculado con una película de la que quería hablar, la de Magic, del 78, dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Anthony Hopkins. Muy buena película, la mejor que vi de muñecos. No sé, Phantom, si a ti algún muñeco por ahí te causó alguna impresión no deseable. Algún muñeco que vieses por ahí en algún lado. En el capítulo de la serie de Pesadillas, por ejemplo, había un capítulo de muñecos. El famoso Slappy, ¿no? Sí. Y ese muñeco la verdad es que se parece bastante al de Maniac, si no me equivoco, ¿no?
Al de dejando Magic. ahí. No es como Chucky con Mania, que por ejemplo, parecido no tienen mucho. Son muñecos Pero únicamente. de Maniac o Magic. A la película que Magic. dije Magic. Magic, perdón, Ah, Magic. sí, se parece, se parece. Es porque es un ventrílogo, claro. El de Chucky es un muñeco de niños. Sí. Chill De... Play, por eso. Sí. Y Ese Slappy es el... sí, Yo creo que es el muñeco por excelencia después de Chucky. Bueno, y da después de bastante Pinocho. miedo, la verdad. Sobre todo por el tema de eso, de lo inerte, no, de algo tan artificial. Porque dentro de lo que cabe, si te das cuenta, por ejemplo, en Chucky, que luego hablaremos, ¿no? El niño se parece bastante al muñeco. Y aquí en este caso, pues no encontramos esa relación. O sea, es algo totalmente inerte, artificial, con una cara que Sí, no transmite paz, precisamente. claro, Chucky es muy orgánico, Sí. podría decirse. Está muy humanizado. Los movimientos que tiene, bueno, también es muy... Bueno, no, posterior tampoco es tanto. Pesadillas. Al final se hicieron 2 o 3 películas no hace mucho. Y Mm. tiene En una, las que Slappy es el principal protagonista, que hay unos libros. Creo que la película va sobre un escritor o una persona que tiene los libros de pesadillas, ¿no? Goosebumps, que se llaman Mm. en inglés. Los tiene guardados ahí en un cofre o no sé qué, y Y se se dice que, abre. que esos libros tienen poderes mágicos, que al leerlos, pues los seres sobre los que se lee, pues vienen a la vida. Y Mm. claro, la mayoría de los seres no son malos. Son seres feos y deformes y demás, pero no son malos. Pero hay un ser que sí que es malo. ¿Y quién es? Slappy. Y él, una vez que se lee su historia y viene a la vida, porque al leerlo, pues le estás dando vida, pues empieza a hacer de las suyas y monta un Cristo brutal. La película no es una película de terror, de miedo, y tampoco es una película que digamos que es muy profunda, no hay mucha chicha que cortarle, pero realmente es bastante entretenida, tiene su toque justo de terror, su ambientación de terror y también sus toques de humor y nos presenta a Slappy yo creo que en mayor profundidad, porque en la serie de pesadillas, hombre, yo creo que se le dedican 3 o 4 capítulos así por encima. Recuerdo ahora un capítulo que aún vi hace poco, que era la novia del muñeco o algo así, que Slappy, pues, bueno, firma un pacto, establece un pacto con un ventriloquista o como se diga, y no sé bien qué se ofrecen uno a otro, pero bueno, él le ofrece fama porque a la gente le hace mucha gracia lo que hace, y en un espectáculo ve una muñeca y le gusta, entonces empieza a hacer cosas muy raras. Y pasan cosas muy raras en la película, pero al final no es la muñeca la que le gusta. Es otra persona la que le gusta. Es rocambolesco de todo. Es un giro de los acontecimientos bastante curioso. Pero creo que en estas películas, no sé si visteis alguna, le dan un giro un poco a la personalidad, como que lo presentan de otra manera. sí. Bueno, Chucky también en una de las películas, pero esa ya no la he visto yo, la novia de Chucky, también se echa una novia y cuidado, que llegan a tener un hijo y luego en una serie que tampoco he visto, que ya van a emitir su segunda temporada, por lo que deduzco que habrá tenido éxito, tiene un hijo que, a ver, yo que quede claro que respeto los derechos de todo el mundo, ¿eh? Pero ya me parece raro que puedan tener un hijo porque que yo sepa, a día de hoy los muñecos no tienen genitales masculinos. Y aquí creo que no los tiene, así al que a lo mejor en la película lo explican con algún tipo de magia, pero En la 2 se ve que no los tiene. por eso. Pero en las demás no sé, porque al humanizarse tanto a lo mejor sí que llega a tenerlos. Eso es un tema. Mira, ahí la profundidad está ahí, ¿no? ¿Tienen genital los muñecos o no? Pero bueno, el tema es que tienen un hijo y en la serie se describe al hijo de Chucky, que me parece perfecto, que yo no tengo, pero claro, el hijo de Chucky es no binario. Ahí lo dejo. Y que quede claro que yo respeto los derechos de los no binarios, pero las personas, digo, los muñecos, digo, vamos a ver, si ya a mí no me queda claro que Chucky sea ni siquiera un hombre, quiero decirte. O sea, es un hombre porque se supone que tiene el alma de un hombre, pero bueno, ¿qué es eso? Tiene un muñeco. Como un ángel. Bueno, así que sí, Y Chucky sí. es una novia.
Luego hay por ahí hay una figura icónica, un muñeco icónico que es el payaso que sale en Poltergeist, no sé si os acordáis. Que, bueno, da bastante mal rollo, la verdad, no es muy simpático, ¿no? Poltergeist a mí no es una película que me haya dado mucho miedo, también la vi después de ver muchísimas películas de terror, tampoco puedo juzgarlo desde lo que significó en el momento, pero la verdad que tiene ciertas cosas que dejan un poco un mal cuerpo, ese payaso ahí que te está vigilando, aparte con esa pinta completamente inocente, que parece que no hace nada, que no se mueve y realmente en un momento concreto, ¡boom!, pasa algo y el payaso desaparece. Está muy bien jugado ahí por parte del Spielberg, sabe manejarlo muy bien. Y luego pues tenemos otra muñeca que se llama Dolly, la película se llama Jugando a Matar. Luego tenemos Amelia, la película Amelia, una muñeca que sale que se llama Sully, que es una muñeca de unas tribus o no sé qué, que tiene unos conjuros ahí dentro metidos, bueno, unas cosas curiosas. Luego tenemos a Lily, de la película Finders Keepers, perdón. La película de Boy también, tenemos a un muñeco también icónico. Suddenly in the Dark, que es otra película icónica sobre muñecos. Luego, obviamente, tenemos a Slappy de Pesadillas. Y luego tenemos a un Pinocho revolucionario que sale en la película La venganza de Pinocho del año 96, que se vuelve loco y busca venganza por algo malo que le hicieron. No la recomiendo esta película. Así simplemente y claramente. Y si veis las críticas por ahí sabréis por qué. Y luego tenemos una figura interesante que es Annabelle. No sé si Phantom, que le gusta más un poco el género de terror más denso, más fuerte, sabe un poco de qué va la historia de este personaje, bueno, de esta muñeca. Era una Tiene un muñeca poco que que la ver tenía en... con los Warren, ¿no? Sí, es del universo de Expediente Warren. Bueno, Daniel, si quieres también decir algo, pues... Yo voy a decir ahí 3 pinceladas, que era una muñeca que estaba en la habitación de los Warren, ¿no? Donde encerraban todos sus males, sus demonios, ¿no? Todos estos artilugios que habían sido encontrados y que también habían obrado el mal, y esta muñeca estaba en una vitrina, ¿no? Y no se podía tocar. Pero ¿qué pasa? Que claro, la película un día, la muñeca, no sé si se llegaba a romper, me parece, ¿no? Esa vitrina. Sí, no me acuerdo bien qué pasaba, no sé si era por mediación de otro espíritu o de algo, o alguien que la abría curioseando, no me acuerdo bien cómo pasaba eso. Y luego pues empezaron a pasar cosillas por ahí. Y la muñeca tiene un toque muy de Magic también, si te das cuenta. No se parece tanto a Chucky. No, pero bueno, es una típica muñeca de porcelana, ¿no? Estas que bueno, yo me acuerdo, bueno, esto sí. no lo sabe mucha gente, pero mi abuela en su casa, en una habitación, tiene una muñeca de porcelana. Sí, Y yo cada vez que iba a dormir allí, Mi abuela también. cada vez que iba a dormir allí, yo no podía ver la muñeca. Porque me daba la impresión, sé que es una muñeca, es un trozo de porcelana, pero como está así pintada con esos gestos, esa cara y tal, me daba la impresión de que me estaba vigilando. Entonces no daba dormido. ¿Y entonces qué hacía? La metía en un armario que tiene una llave y la cerraba allí. Siempre que iba a dormir allí, esto ya te digo hace a lo mejor 15 o 16, bueno, hace muchísimo ya, igual hace casi 20 años. Y siempre la cerraba y mi abuela siempre buscando la muñeca. ¿Dónde está la muñeca tal? Y yo, la metí en el armario porque no la puedo ni ver, me pone nervioso. Y así no puedo dormir. Y eso que solo tenía una, y en casa es que hay un montón de ellas. Realmente, si nos paramos a pensarlo, estéticamente a mí no me transmiten nada bueno, no me gustan nada. No sé si a vosotros os gustan, pero a mí no me gustan un pelo. No, las muñecas de porcelana suelen dar un poquito de yuyu. Sí, mi madre también tenía una y yo cuando era pequeño y me quedaba solo en casa, pues la metía en... Sí, era también un armario, pero de estos de los de donde se ponen tazas y todo ese rollo, que aquí se llaman alacenas, pues los metía ahí de espaldas y además los cerraba para que no... Pero sí es verdad, porque están muy bien pintados y entonces es como los cuadros, que si te mueves parece que muevan los ojos, pero es que es un efecto óptico, pero claro, eso díselo tú a un niño. Así que yo creo, por lo que yo sé de mí y de otra gente que conozco, que no eres el único que le dan miedo a las muñecas de porcelana, más que las de plástico, de hecho. Sí, muchísimo más. Bueno, ¿dónde va a parar? Panto, no sé si tienes alguna historia con algún muñeco por ahí o con alguna muñeca.
No, porque en mi caso yo no dormía con muñecas, pero sí que es verdad que las veía en la casa de mi abuela y puestas siempre ahí en su cojín, en la cama, ahí, ¿no? En esas camas individuales antiguas, con la casa, con el piso de madera donde todo hace ruido. Pensar en eso es una combinación perfecta para que ocurran ahí cosas paranormales. Sí, o que te ocurran a ti en la cabeza también puede ser. También, también. Sí, sí, la verdad que sí. Luego está el tema también de esas miniaturas de las brujas, que a mí me hacían gracia, pero por ejemplo mi abuela no las podía ver. Estábamos ahí en el punto opuesto. Y hay gente que dice que dan buena suerte, pero otra gente, como mi abuela, decían que dan muchísima mala suerte. Y decía que una vez que trajo una bruja a casa, que se empezó a morir un montón de gente que ya conocía. Y yo, sí, seguro que fue por culpa de la bruja, no porque estaban enfermos. Bueno, pero bueno, eso lo hacemos todos. Al final, la superstición la tenemos todos ahí, aunque no seamos creyentes ni creamos en estas cosas y tal. La tendencia a veces a asociar ciertos eventos que quizá no tienen nada que ver, creo que la tenemos todos. Unos menos, otros más, pero creo que al final un poquito lo tenemos todos. Por lo menos Rezan las leyendas de que aquí en Galicia hay meigas, brujas. bueno, a ver hay. Exacto, ahí está. Pero bueno, no llevan escoba, hacen otras cosas. Ahora quizá ya no quedan, ¿eh? Pero estas curanderas y demás, hasta hace muy poco, pues estaban por ahí. Pero bueno, claro, antes una curandera, ¿qué era? O sea, te quemo en la hoguera, porque eres una hija del demonio que haces ahí tus quimicefas y tal y curas a la gente o la enfermas. Claro, es que eso eran las brujas existieron, pero ni Sí. pacto con el demonio, ni con ningún dios pagano, ni nada, eran gente que te Yo daban... tuve la suerte de sacarme la foto con una, Rubén, ya te conté en el Obradoiro. Ah, sí, bueno, en fin. No, eran mujeres que conocían las plantas, o sea, eso todavía no se ha reconocido, pero parte de la farmacéutica moderna empezó con estas señoras que conocían las plantas y a ti tú tenías una diarrea, pues te doy esta infusión y se te pasa la diarrea, o yo qué sé, tienes este constipado, pues tómate esto y se te quita. Eso eran las brujas, no tenían ningún poder divino, pero claro, eso para un señor de la Edad Media, que tú te tomes ahí un caldo y que se te pase el resfriado, pues claro, es que tiene que ser magia. Sí, bueno, eso lo hay mucho por aquí. Hay componedores y curanderos y todas estas historias. Patrimonio inmaterial de la humanidad, la verdad. Los boticarios y, bueno, todas estas historias. Y volviendo a Anabel, Anabel está poseída. Bueno, Daniel, no sé si viste alguna película de las de Anabel. Seguro que alguna le echaste un vistazo. No sé si hay 2 o 3. Hay 3. La primera. Yo creo que vi 2 o una cosa así. Vi Anabel el origen, que creo que es la última o la penúltima, y otra que no me acuerdo cuál es. La última es muy floja, la buena es la primera, desde luego. Hay una que no es muy buena, pero te explica lo que pasa. Y creo que está poseída por un espíritu o de un niño o de una persona a la que atropellaron o de una mujer que quería hacerle daño a su hijo. No me acuerdo bien cómo era. O no sé si son hasta incluso varios espíritus. No sé si te acuerdas, Fando. Yo exactamente no me acuerdo. No, tengo un vago recuerdo de ella y yo lo que recuerdo es la muñeca en algún coche por ahí, que luego pues empezaban a salir los muertos, me parece, y todo del cementerio, que era donde estaba el coche aparcado, y poco más, porque tampoco le di mucha importancia, no me pareció una gran película, no estaba gran estructurada la obra. O sea, está bien dentro del mundillo este, de Expediente Warren, pero no está bien llevada. Pero bueno, para ser una película de muñecos es buena, ya te lo Sí. digo. Eso también que quede por ahí. Es muy escalofriante lo que hacen con la muñeca. Están hartos de ella y, bueno, realmente el aspecto de la muñeca da miedo. Solo la muñeca en sí asusta bastante. Y la vitrina también da miedo. Casi da más miedo la muñeca en sí que lo que hace, pero bueno. Hay una escena, o varias, no sé si son varias, creo que es en Anabel Origen, que la tiran a un pozo, porque están hartos de ella. Y claro, la tiran al pozo, le tiran cosas por encima, le hacen de todo tal. Y claro, de repente se van y la muñeca aparece fuera del pozo, al lado de la estructura, o aparece en la casa, o aparece en la entrada de la casa. Y realmente es como, ¿pero yo qué puedo hacer para librarme de esta muñeca? O sea, la reviento contra la pared, no le hago nada. La tiro al pozo, no le pasa nada. La entierro, vuelve a aparecer. Le hago de todo, la atropello, la aplasto. Nada, la muñeca siempre vuelve.
Me recuerda un poco al tema de los zombies de George Romero, que van despacio y despacio, pero siempre vienen, nunca paran. Y es esa angustia que te genera de... O incluso el tema de Michael Myers, ¿no? Que realmente le haces de todo y no eres capaz de acabar con él. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Y es esa angustia que te genera que siempre vuelve lo que te hace daño. En eso creo que en ciertas partes de la película juegan bastante bien, pero luego sí que es cierto que flojea un poquito, no es de lo mejor y mucho menos de Expediente Warren, que tiene alguna película por ahí que no está nada mal. No sé si tiene la de Amityville, ¿no? Era de Expediente Warren, sí. Exorcismo en Amityville o algo así, no es de Expediente Warren. A mí me suena que sí. Tengo mis dudas, ahora mismo. Yo creo que sí. Yo sé que uno de los episodios sí que estaba ambientado en eso. Pues yo creo que ese es, que es el de esta familia de Ronald DeFeo o algo así, ¿no? El que cogió una escopeta y mató a toda la familia. Que eso ocurrió de verdad, que hizo eso. Luego que fuese por un fantasma ya es otro tema. Decían que tenía unas deudas o no sé, bueno, no se sabe bien lo que pasó. Hay 5 películas de la saga Amityville, escritas en los años 70-80, que están, bueno, algunas con mejor fortuna que otras, pero recomendables de ver. Terror ochentero. Casposo y bizarro también. Siempre recomendable. Nada, pues ya pasamos de Annabelle un poco y entramos ya... Voy a hablar así un poco por encima de 3 películas, pero si queréis comentar algo sobre alguna que se os ocurra, pues vosotros primero. No sé si se os ocurre alguna película más de muñecos que no sea Chucky. Pues no sé. Bueno, yo recomendar, sí, eso sí, una de las que tú has mencionado, que es la de Richard Attenborough y Anthony. Sí, de esa luego voy a volver también. Porque esa es un película. Ya solo por ver pero ver a Anthony Hopkins yo pagaría por verlo desayunar, porque tiene que hasta desayunar mejor que yo. Entonces, es una historia que está bien, dentro de lo que es el género, la historia está bastante bien. Una buena dirección y un buen guión, y al final eso es lo que necesitas, es lo que hablamos muchas veces en este podcast. Que sí, que está todo muy bien y los efectos especiales son fantásticos, pero no hay que olvidarse que las películas son guión, dirección y actuación. Sin eso no tienes nada. Y ojo, la banda sonora es de Jerry Goldsmith, también gran compositor. Pues si quieres ya hablamos de esta película un poco. Es del año 78, es de la 20th Century Fox. La dirige, como dijiste, Richard Attenborough y la protagoniza Anthony Hopkins, que debería de aquellas igual tenía 35 o 40 años. Sí. No sé, ahora que tiene sobre 80 años, ¿no? Sí, ahora ya es mayor, ya. Pues mayor. Tendría quizá 40 años, más o menos. Y el Richard Attenborough también, por ahí. Ese creo que murió ya. Sí. Attenborough, yo creo que sí. Para los que sepan, el hermano mayor creo que sigue vivo, que tiene, aún sacó un documental hace poco. Y este murió, yo qué sé, con 80 y pocos años. Y el hermano mayor tiene 90 y algo. 90 y algo, sí. Para los que no lo recuerden, aparte de director, Richard Attenborough también es actor y es el dueño de Parque Jurásico. Sí. Y escapa de un campo de concentración también. En La Gran Evasión. Sí, señor. Muy jovencito allí, sí. Recomendado. Pues a ver, esta, como dijo Daniel, bueno, no sé, creo que no lo dijiste, pero para mí es la mejor película que he visto en la que sale un muñeco. Pero con una diferencia abismal. Y eso que Chucky, la primera, hay que reconocerle que tiene sus cosas bastante interesantes, la verdad. También está Toby Hopper detrás de la película, el director de Friday Night, ¿no? De Friday Night 1, Noche de Miedo. Es Toby Hooper. Toby Hooper, el director de Friday Night. No, el de Friday Night 1, sí. No, es Tom Holland. Eso, Tom Holland, perdón. ¿Y el de Chucky cómo es? Tom Holland. Eso, Tom Holland. Toby Hooper es el de... Toby Hooper es el de La Matanza. Eso, Tom Holland. Se me mezclaron los nombres. Pues eso, está Tom Holland detrás en Chucky, en Friday Night. En esta está, bueno, eso, Richard Attenborough, seguimos hablando de ella. Para mí es la más tenebrosa de todas las películas de muñecos, por lo que realmente representa ese muñeco. Porque no hay nada sobrenatural en esta película. El muñeco no está embrujado, el muñeco no está poseído, no hay ningún demonio, no hay ningún espíritu, no hay absolutamente nada.
y el muñeco no se mueve, nunca hace nada. Pero se cuenta que este muñeco es como una proyección del subconsciente o una especie de catalizador del subconsciente del protagonista de la película, de Anthony Hopkins. Entonces como que el muñeco hace o empuja a hacer a Anthony Hopkins, al protagonista, lo que realmente él tiene dentro de su subconsciente. O sea, los impulsos que él tiene, el muñeco lo que hace es verbalizárselos y empujarle o motivarle a que los lleve a cabo. Por ejemplo, matar a alguien, por ejemplo, atacar a alguien, acostarse con cierta persona, hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y por eso es por lo que yo creo que es la película más dura, más siniestra, más oscura, la que más miedo a mí me dio. Realmente verla no es una película de terror, pero es una película que a uno le genera, realmente tiene el pretexto perfecto, la excusa perfecta para hacer lo que está haciendo Anthony Hopkins a través de este catalizador, de este muñeco. Y la historia de este personaje, que creo que se llama Corky, que curiosamente su maestro es un mago que se llama Merlín, que se muere y él pues está hablando con él en su lecho de muerte, que él también es un mago. Corky es un mago que es muy habilidoso, sabe hacer de todo, pero en los números que hace nadie le hace ni caso. Está ahí haciendo todos los números que un mago puede hacer y puede saber, pero nada, no hay manera. Nadie le hace caso. En los clubs a los que atiende, pues la gente está mirando para otro lado, se ponen a beber, se ponen a hablar entre ellos, se ponen a reír, a lo que sea. Menos hacerle caso a él, cualquier cosa. Entonces, pues no se sabe bien por qué, llega a construir un muñeco ventrílocuo que es bastante raro. Solo verlo ya causa bastante impresión. Y este muñeco pues parece que tiene mente, su propia mente, ¿no? Que se mueve solo, que habla solo, y es lo que decíamos, que intenta influenciar constantemente al protagonista, a Corky. Y a través eso, del reflejo de su subconsciente, como catalizador de lo que diría Freud, que es el ello, que es esa parte que no controlamos, que está dentro de nosotros, que esa parte que se escapa a lo racional, en la que se coexisten estas dos fuerzas, la fuerza de destrucción o de muerte, que es el Thanatos, y el Eros. Pero este muñeco, ¿qué es lo que le pasa? Que solo despierta la parte destructiva del subconsciente, o sea, el Thanatos. Y esa es un poco la lectura que sería de la película, y por lo que esta realmente es verdaderamente escalofriante. No sé si Dani quieres comentar algo más sobre esta película. No, que eso, lo que has dicho es cierto, y además me he dado cuenta, y eso que he atado cabos ahí después de años de conocer a las dos historias, que es un poco la historia también que he contado de este villano de Batman, de Scarface. Pero yo creo que en la película en concreto es que es un poco lo que tú has dicho. A veces lo que más miedo da es el ser humano. Hablaste antes aquí o citaste a Frankenstein. Yo me acuerdo cuando leí esa novela, digo, pero es que para mí el monstruo es el doctor, pues es un poco lo que pasa muchas veces en estas historias. O, por ejemplo, si os gusta Guillermo del Toro, que es un director que a mí y guionista me gusta mucho, generalmente si te fijas en sus películas, el bicho, por llamarlo así, no suele ser el villano suele ser siempre algún ser humano gris y anodino y tal. Entonces, a mí lo que me da miedo es por eso, es porque Anthony Hopkins da miedo las cosas que hace, y al final es eso, que sí, que te puede dar miedo un muñeco persiguiéndote con un cuchillo por tu cuarto, pero a lo mejor te da más miedo que tu vecino te empuje de escalera abajo. Quiero decir, hay más posibilidades de que haya una desgracia en el segundo caso. Y como digo, eso, el ser humano a mí me da más miedo que los monstruos. O sea, yo creo que hay más posibilidades, si existieran los hombres lobos, que me mate un estadounidense loco de los que entran en los supermercados o en los institutos con una escopeta, de que me mate un hombre lobo. Total, si yo no le hago nada, ¿por qué me va? Pues es eso. Entonces yo creo que ahí está la cosa, en que esta película
Da miedo porque es diferente a las otras. En las otras el muñeco sí que está embrujado o poseído o tal, y eso da miedo, reconozcámoslo. Pero da mucho más miedo lo que te puede hacer un señor o una señora, las cosas como son. Sí, claro, aparte a través de esa figura del muñeco por detrás. Hay ciertas escenas en las que asesina a gente y él realmente como que esconde su cara porque no es capaz de tener la valentía para hacer lo que realmente él tiene dentro y pone al muñeco por delante y lo maneja para matar a quien tenga que matar. Incluso hay una muerte que coge el muñeco y se lo estampa en la cabeza a otro. O sea, también, bueno, también estaba duro el muñeco. Luego lo reconstruye, le hace también de todo. Y ya voy a pasar así muy por encima a tocar tres películas hay dos que forman una saga. Una es Demonic Toys, es del año 92 y la dirige Peter Manoogian. Y la película es rara. Aparte de que salen ahí el precursor de los Pollos Hermanos, de Gustavo Fring, uno de los protagonistas de la película es un trabajador de la tienda de pollo frito precursora, o sea, del local de pollo frito precursora de los Pollos Hermanos. Aparte van vestidos igual. Y luego la otra de las películas sería, bueno, son otras dos. Puppet Masters, el maestro de las marionetas, que es una película del 89 y que en total acumula unas 12 o 13 películas ya. Incluso aún una salió hace no mucho. Y hay algunas películas que se titulan Puppet Masters versus Demonic Toys. No las veáis. No sé, ya sabréis por qué. Luego tenemos otra película que es curiosa. Yo empecé a verla y no me convencía demasiado, pero una vez vista, además es muy corta, dura 1 hora y cuarto, una cosa así, que es Dolls, que es muñecas en inglés, es del año 87 y la dirige, el que Phantom sabrá quién es, Stuart Gordon, que es el que dirige Reanimator, Resonator y el que dirige una película que se rodó aquí en un pueblo costero de Galicia, que es Dagón, en el año 2004, 2003, una cosa así, que sale Macarena Gómez y otro actor estadounidense. Película rara. Grandes películas que nos ha dejado. Está basada, creo, Dagón, basada, no, vamos a decir inspirada en el universo de Lovecraft. Sí, total. No en un relato en concreto, pero sí en ese universo ficticio. De hecho, Dagón creo que es una de las, si no recuerdo mal, una de las deidades esas alienígenas. Dagón realmente es una deidad sumeria. No sé si es la deidad de las cosechas o algo así, pero no sé si Lovecraft lo llama Dagón o ellos le cambian el nombre para no pagar derechos de autor a lo mejor, o realmente sí que Lovecraft lo llama así, es como una especie de eso, un dios de esos alienígenas que es un poco el dios del mar, una cosa así. Esta gente pues hace un pacto con él, se convierten en peces, bueno. La película a mí es un poco desagradable, me dio un poco de asco, pero está bien, la verdad, la historia está bien contada, está bien hecha. La ambientación muy bien, muy de la Costa da Morte, perfectamente. Bueno, es un pueblo que está a media hora de Santiago, más o menos. No se dice dónde es, pero podemos investigar un poco dónde podría ser. Pero bueno, yendo a la película, a Dolls, pues eso, la dirige Stuart Gordon. Y es curiosa porque esta película mezcla el terror clásico británico con esas casas victorianas a medio derruir o muy antiguas, con esa ambientación lúgubre, lluviosa, como tenemos ahora mismo, gracias a Dios, todo lleno de niebla, oscuro incluso, con esos árboles tan frondosos, esa vegetación tan frondosa, esos caminos a medio hacer, en los que no se puede transitar de forma fácil, y también tormentosa, ¿no? Y fría incluso. Y se produce pues en una mansión casi abandonada, en un estado de deterioro increíble, y las personas que habitan la casa son los dos clásicos personajes del terror clásico británico, del terror gótico británico, esos dos viejos decrépitos que son a la vez amables pero a la vez siniestros, que no se sabe por dónde van a salir, y esos ancianos súper delgados también, son delgadísimos y parecen malos y parecen buenos, son muy amables pero esconden algo. Son ese tipo de personas. Lo que pasa en esta película es que dos grupos de viajeros pues se les avería el coche enfrente de esa mansión en una noche pues, de lluvia, de un tiempo malísimo y tal.
y pues necesitan buscar alojamiento, buscar refugio, porque el coche no funciona y está lloviendo mucho y no se pueden quedar a la intemperie, y lo que hacen es dirigirse a esa casa. En esa casa se encuentran con estos dos ancianos decrépitos, que son uno de ellos es un juguetero, que lo que hace es pues confeccionar muñecas artesanalmente. Y las muñecas, lo que me llama la atención, no solo muñecas, también muñecos, juguetes de todo tipo. Lo que me llama la atención positivamente es que estos muñecos y estos juguetes no son deformes, ni feos, ni tienen cosas raras. Son muñecos normales y corrientes. Y eso es lo que yo valoro positivamente de esta película, porque para dar miedo, los muñecos estos deformados y malogrados y que hacen gestos raros y que hablan raro y que hacen cosas rarísimas, no dan miedo, dan risa, o sea, son patéticos. En Demonic Toys y en Puppet Master, los muñecos, los ves, quitando a uno o a dos, la mayoría son ridículos, son patéticos, o sea, los ves y ya pierdes el hilo de la película y dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es este pegote? En Demonic Toys, por ejemplo, hay un muñeco que es un nenuco con la cara desfigurada y con voz de pito y dices, ¿pero esto qué es? ¿Cómo me voy a tomar yo en serio esta película? Luego sale un hombre lobo, que es un peluche pequeño, y luego, ¿qué era el otro? Uno que era una cabeza de un payaso, que salía de una caja de estas de las que se le da cuerda. En Puppet Master hay un muñeco que tiene una cabeza de alfiler, es fuertísimo y tiene una cabeza así como un alfiler. Y no, o sea, es como el que sale en Beetlejuice en la consulta, ese que tiene la cabeza así reducida, o sea, no te lo puedes tomar en serio. Beetlejuice sí, porque es una película que ya sabes lo que vas a ver. Pero esta película que se quiere erigir como una película seria de terror, esto no hay por dónde pillarlo. Bueno, y luego en la película de la que hablaba, en esta de Dolls, pues lo que pasa es que se encuentran en esa casa llena de muñecas, de juguetes, de muñecos, de tal. Y lo que va pasando es que los que se dan cuenta de lo que está sucediendo allí son la niña y una persona ya con una edad algo avanzada, unos 40 años, una cosa así, pero que tiene como corazón de niño. Entonces, como que esta película hace una cierta defensa de la inocencia, porque los muñecos no pelean con los niños o con los que tienen ese corazón puro de los niños. Hace esa defensa de la inocencia, y las personas ya más mayores que tienen sus vicios y sus ciertas costumbres adquiridas que, según los propietarios de la casa, son negativas, pues lo van a pasar mal, lo van a pasar muy mal. Realmente a mí la estética de la película me gusta porque me recuerda a esa estética gótica tradicional de las películas de terror clásicas, y la ambientación también es muy, muy importante porque pues es en esos ambientes lúgubres, como dije, y demás. La banda sonora es tenebrosa, un toque... Es como una banda sonora un poco así de circo, pero con ese toque tenebroso por debajo. Y la personalidad de los ancianos pues es curiosa, porque deja uno de, como dije antes, no se sabe si son buenos, si son malos, si están haciendo el bien por los niños, o si están haciendo el mal, o si son caprichosos, o lo que sea. Y luego ya tenemos estas dos películas, Demonic Toys y Puppet Masters, que, en fin, la de Demonic Toys es del 92, de Peter Manoogian, y el principio de la película es... Yo no sé qué decir, no tengo palabras para describirlo, o sea... Parece una película de todo menos de juguetes embrujados. Dices, ¿esto qué es? ¿Es Clerks? ¿O es, no sé, una película de Larry David o de Woody Allen? ¿O una película de Scorsese? Porque no tiene nada que ver con esta temática. Es una película que está... Dices, bueno, está bien, pero no tiene nada que ver. O sea, yo no estoy buscando ver esto. Para ver esto me pongo a ver Smoke o me pongo a ver Clerks, pero no esto. Y... el argumento central de la película es que hay un ejército de muñecos en un almacén que los maneja un demonio. Un demonio que quiere embarazar a una mujer que resulta que es policía para así poder adquirir su cuerpo y poder seguir viviendo. Pero ese demonio pelea con el espíritu del bebé que va a nacer de la mujer, que aún no nació, entonces solo existe el alma, es una especie de ángel de la guarda. Entonces como que los dos echan un pulso, uno mueve unos muñecos, otro mueve el otro, uno influye de una manera, otro influye de la otra, y prácticamente es eso. Lo que dije antes, los juguetes son de risa, o sea, hay un lobo peludo pulgoso
tengo aquí apuntado, un muñeco calvo con la cara deforme de nenuco y tiene voz de pito además, una cabeza de un payaso que está medio rota, que sale de una caja y emite gruñidos sin sentido, y lo que parece esta película es una comedia, o sea, no parece una película seria de terror. A lo mejor era lo que querían hacer. Pero bueno, el argumento un poco central, bueno, no está mal del todo. Y Puppet Master ya se lleva la palma, es del 89, hace 13 películas. Hay gente que le gusta mucho. Yo creo que la primera película se puede salvar más o menos, pero a cada una de las películas es peor. Es un poco lo que pasa con Chucky. Yo creo que cada una de las películas de Chucky, la primera y la segunda creo que están bien, y creo que las demás no se puede. Ojo que la segunda película nosotros la hemos visto, pero hemos pensado que no es una digna secuela. Sin embargo, muchísima gente asocia esta película como una secuela maravillosa para Chucky. De todas formas, a mí ha perdido todo de la saga, todo ahí. A mí me parece, pero mala. La primera me parece genial. Es totalmente diferente, la tensión que rebosa, el enigma ese de el vudú, son un montón de cosas que no tiene la segunda película, que torna a la comedia negra. Yo creo que es muy atropellada la segunda, o sea, quieren hacer demasiado en demasiado poco tiempo, y yo creo que al final el director se ve a la hora y 10 de la película y dice, ¿qué hago? Tengo que solucionar todos los cabos que até. Pues venga, vamos a empezar a hacer cosas así abruptamente y que pase todo. Una juguetería que parece que es donde hace Charlie, o sea, parece la fábrica de chocolate de Charlie, no parece una juguetería. Se nota que es falsísima y luego hacen cosas muy raras. El muñeco hace cosas muy raras. Y luego hay personajes que si no están en la película tampoco pasa nada, o sea, en fin. Volviendo a este de Puppet Master así por encima de la película, pues el argumento central es que hay un juguetero que descubre un secreto que es del antiguo Egipto para dar vida a los muñecos. A este juguetero incluso lo persiguen los nazis porque sabe una serie de secretos y un montón de cosas y tal. Y lo que hace es que los muñecos, al darle vida, pues puedan hacer cosas para él, lo puedan defender y matar a seres humanos si hace falta. Y es prácticamente esa es la idea de la película. Luego en un momento pues invita a una gente a un hotel, a 6 o 7 personas, y los muñecos pues van haciendo las suyas. Hay una escena súper asquerosa que realmente, si os gusta la bizarrada y la asquerosidad en las películas, esto se lleva la palma. Hay una muñeca que el ataque que tiene, sí, ahí lo tenemos señalado. El ataque de la muñeca es escupir sanguijuelas y que esas se enganchen en el cuerpo de los demás. Y la forma que se ve como las escupe es súper gráfico, es repugnante. O sea, una de las escenas más asquerosas que vi en el cine. Y las marionetas, quitando a Blade, que es el protagonista, que se parece un poco a V de Vendetta, solo que en pequeño y con una navaja y un garfio como manos, son... no sé. No quiero faltarles al respeto, no lo voy a decir. Pasamos a Chucky ya mejor. Porque es que son, por cierto, son ridículos. A Chucky me he dado cuenta de que está aquí detrás, como podéis ver. Estaba ahí escondido esperando ese momento. Ahí lo tenemos, debajo del payaso Pennywise. Sí. Y al lado del esqueleto ese, que no sé si era de Creepshow, de Historias de la Cripta o no sé. Es de Historias de la Cripta. Historias de la Cripta. Este Chucky me estoy dando cuenta de que no es el de la primera película. No, debe ser de las por últimas, las cicatrices que tiene. Ahí. Y vemos ahí otro muñeco, a Jigsaw, el antagonista de la saga de Saw, que no hablamos de él. Bueno, realmente no es un muñeco embrujado. La mosca es un... por aquí arriba. Bueno, pero la mosca aún no es un muñeco, de momento. Un animatrónico a lo mejor. Luego te encuentras aquí a Elvira, ¿no? ¿Sabéis quién es? Elvira, ¿no? sí, exactamente. Personaje muy famoso en los 80. Mujer voluptuosa, la mujer, sí. Sí, era un icono en su tiempo. Sí. Y no por ser buena actriz. Ya. ¿Esta cómo se llamaba? Se llamaba Elvira. ¿Tenía una serie o una Elvira, película? la reina de las tinieblas. Ah, vale. Películas, pero bueno, la mayoría de las pelis creo yo que eran para televisión. Algunas en España no llegarían ni en los cines, a lo mejor en América eran sí. telefilmes, sí. Eran, bueno, para echar el rato un domingo por la tarde eran fantásticas. Ahora no esperes que te descubran
nada nuevo, ni que te den mucho miedo, ni nada. Pero bueno, las señoras eran simpáticas, las historias no estaban mal, y al final era un poco el argumento de casi cualquier película de Tim Burton, pero más en simple. El raro que la gente normal, entre comillas, pues lo discriminan un poco hasta que al final se dan cuenta de que es fantástico ser especial, que lo es. Pero era básicamente con eso, te he contado, te he hecho un spoiler de 5 o 6 películas de Levita, ya te lo digo. Es un poco la forma de entender el Halloween que yo creo que hubo en Estados Unidos, ¿no? Como únicamente el disfraz y luego el festejo. Y me recuerda un poco ese estilo de ambientación de terror, que no es terror, que es comedia, de esta serie que echaban cuando era pequeño, La pajarería de Transilvania. Es un poco así del estilo. Ambientación en entorno de terror, como Hotel Transilvania también, estas películas que a mí me gustan mucho, aunque son para niños. Pues ese estilo de terror, que no es terror, que es comedia, pero con personajes de terror. Que le gusta mucho a la gente, las cosas como son. Y nada, pues hablando de Chucky, yo creo que es digno. Bueno, ¿cuántas películas en total tenemos de Chucky? Dijo Daniel que se hace una serie que se está haciendo ahora, no sé si se llama Los ritos de Chucky, puede ser, no. No sé el nombre de la serie. En inglés se llama Chucky, no tiene ninguna, y creo que continúa varios años después de la última de las películas, pero no te puedo decir más porque no he visto la última de las pelis de Chucky, ni tampoco la serie. Sé que ha tenido el suficiente éxito como para que le hagan una segunda temporada que se emitirá, pues no lo sé, a final de este año o a principios del que viene. Y luego tenemos Phantom. Tú tenías ahí las películas. ¿Cuántas tenías tú de las originales? No, o ya tienes todas. Yo tenía 3, primera, segunda y tercera, clásicas. Después viene el culto de Chucky, y la otra es... no sé si es La Maldición o algo así se llama, me parece. Los dos son modernillas, pero bueno, dicen no tienen gran nota, ¿no? Y tal. Y no la novia de Chucky no viene, ¿no? Ah, vale, eso debe decir, ¿no? Que hay una que se llama La novia de Chucky. No, porque esto es una colección que es de la Universal y entonces no va a incluir películas de otra productora y eso debe de ser de la Paramount o algo así, entonces no. Sí, son de varios. Sí. Pero entonces tú dices que tienes 5, las 3 primeras, Sí, que son 5. del siglo XX, ¿no? De finales de los 90. Bueno, la primera película de Chucky es del 92, puede ser. No, la primera es del 88. Ah, es cierto. Tras terminar Friday Night empezó a rodarla ya, prácticamente, el Tom Holland. Sí. Luego la segunda será del 90 o 91. La segunda es del 90, cogiendo la estela de la primera. Dicen que, ya te dije, eso, que hay gente que dicen que es muy buena, otros que no, bueno. Y la tercera es del 92, pero pierde muchísimo con el tema militar que le meten. Muy floja. Y luego están estas dos, que al parecer tienen películas como La novia de Chucky, ¿no? O sea, el 98 creo que es, me parece, por ahí. Más la del culto y hasta hay un remake por ahí, ¿no? Chill Play creo que es, me parece. Sí. Del año 2012. Es que ahí el problema creo que es un poco también el avance un poco del CGI, de los efectos artificiales, porque yo creo que en las del 88, 90 y demás, yo creo que ya se utilizaba algo de eso. En la del 88, yo, según lo que vi en el making of, decían que había momentos en los que era una persona y en otras que era algo mecánico, ¿no? Pasa que te jugaban con eso para que tú no te dieras cuenta de que... Sí, podía ser un animatrónico, ya de aquellas se usaban bastante. Pero bueno, claro, la persona realmente, si pones los planos por muy cerca y tal, pues no vas a diferenciar que es una persona alta. Cuando veíamos la carrera que metía por los pasillos, Chucky, ahí eso era una persona. Pasa muy rápido, entonces tú no te das cuenta bien de lo que es. Pero bueno, yo creo que el uso de esos efectos artificiales tan desarrollados es todo lo contrario. O sea, lo que quieres es generar naturalidad y al final yo me acuerdo de ver alguna de estas películas modernas del 2000 y tantos, 2010, 8, lo que sea, y se nota muchísimo que son muñecos que no están ahí. Y ves, por ejemplo, las antiguas que tienen unos recursos mucho más limitados y realmente notas que el muñeco está hecho como está hecho, se nota que está bien hecho. Es que es así como tiene que... Pero notas que el muñeco tiene presencia, que está en la pantalla. El otro lo ves y ves que es un dibujo. Si el muñeco volviera a la vida, a mí no me convence.
No sería con CGI si volviera a la vida el muñeco. Sería como las antiguas de Chucky y de Magic también, por ejemplo. A ver, yo en esto voy a tirar un poco para mi terreno, si me permite el señor Phantom. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, comentaré, lo hablamos en los podcasts de Star Wars, uno de los éxitos de la serie del Mandaloriano, que tiene muchos efectos especiales y todo lo que tú quieras, es que el personaje de lo que llaman Baby Yoda, ¿vale? Es un muñeco, de estos que animan así, de estos que lo controla un señor con un mando como de coche teledirigido, pues un muñeco de estos, y eso le da una expresividad que todavía el CGI no ha conseguido. Y estábamos hablando de Star Wars, que es efecto, que es, digamos, si alguien tiene los mejores efectos del mundo, es Star Wars. Entonces yo creo que hay ciertas cosas que a lo mejor sí, pero hay otras cosas que mejor ir a lo tradicional, un muñeco, ya lo manejes con un mando, lo manejes con una mano que hay por detrás y tal, que también se hace. Y mejor, porque todavía no hemos llegado a la expresividad tan con el CGI. No ha llegado, quizás llegue un día, pero a día de hoy mejor un muñeco. Yo ahí estoy con el señor Phantom, la verdad. Es que aparte, yo no sé, en alguna película hasta parece que los actores cuando miran al personaje que está introducido por CGI, lo miran como sin mirar, o sea, parece que ellos mismos ya se les ve que son conscientes de que el muñeco no está ahí por la forma que tienen de actuar y demás. Y luego sí que son más fríos, es más, aunque hacen muchas más cosas, porque pueden hacer prácticamente lo que el especialista en efectos especiales quiera, tiene una forma de expresarse y de hacer todo muchísimo más fría, que pierde esa naturalidad que te da la artesanía. Esto lo hablaba yo un día con mi abuela sobre los muñecos. Le decía yo que ahora se hacían todos con máquinas y se hacían todos industrialmente, entonces que perdían un poco ese encanto que tenían antes, que eran muñecos artesanales. Y hacerlos artesanalmente con la mano y tal, parece una tontería, pero sí que le daba un toque diferencial. O sea, le daba algo que los muñecos industriales que no tienen, no lo transmiten, no transmiten esa chispa. Y esto es lo que pasa pues con el propio Chucky. O sea, voy a decir casi que en la primera película Chucky, en la del 88, tiene carisma el muñeco. O sea, lo ves y dices, tiene presencia. O sea, parece, yo qué sé, Peter Cushing actuando. O sea, ves al muñeco y dices, Dios, está ahí, tiene presencia. Es hasta un buen actor el muñeco. Pero lo ves en las demás y, bueno, pues vale. Luego incluso en el doblaje que nosotros lo vimos en castellano, creo que en el doblaje le ponen 3 o 4 voces diferentes al muñeco. O sea, sí, es curioso esto. Según la situación, parece una voz más perturbadora, menos, ¿no? Y sí, lleva varias voces. En inglés no, creo que es una únicamente la que le han puesto. Y luego no sé si en la primera y en la segunda es diferente el doblador del muñeco. Sí. Igual en inglés no, pero en castellano al doblarlo, quizás sí. Y a ver, contamos un poco de qué va Contadnos vosotros, que yo ya hablé mucho, de qué va la primera película de Chucky. Situándonos un poco, quién la dirige, algún protagonista destacado y un poco de qué va. Pues tenemos ¿Quiere primero Phantom? Pues Phantom. Y sí, no, pues... de director tenemos a Tom Holland, que venía de un gran éxito como era Friday Night, ¿no? En el año 85. Gran película, muy recomendable. Y que para esta película pues recoge a uno de sus actores fetiche, podemos decir, Chris Sarandon. También había hecho un buen papel en Friday Night, ¿no? Con el tema ese del vampiro. También. Y aquí pues recoge el testigo siendo un detective de la policía, ¿no? Del Departamento de Policía de Chicago. Y todo comienza pues con una persecución, nos introducen así directamente con una persecución donde vemos que persiguen a un hombre que parece que ha cometido una fechoría, un atracador, ¿no? Y este hombre lo que hace es, al ver que ya no tiene escapatoria, que va a ser pillado por lo que es la policía, pues se esconde en una juguetería, ¿no? Y allí ve un montón de muñecos y es cuando decide que tiene que traspasar su alma. Esto es muy interesante, esto de traspasar su alma, ¿no? El tema del vudú. Realiza un rito, ¿no? Caen allí unos rayos y bueno, pues el alma esa se transporta a lo que es el Chucky, ¿no? Y bueno, después pues comienza ese muñeco, lo compran a un revendedor, ojo con eso también,
porque la mujer, al parecer, Y vaya revendedor. Sí, un poco... Que es un mendigo, ¿no? Sí, un mendigo, sí, porque, bueno, la madre del niño, ¿cómo se llamaba el niño? No me acuerdo ahora. Andy, ¿no? Andy, sí. El muñeco se llama Good Guy, el Sí, porque nombre era un muñeco original. muy Good caro, Guy. promoción de estos de televisión. Entonces, pues bueno, la madre no tenía dinero y quería regalárselo por el cumpleaños. Entonces tiene que acudir a este hombre, a un revendedor, ¿no? Que costó hasta sonsacarle dónde había conseguido ese muñeco y al final fue recogido en la explosión, donde estaba el muñeco tras explotar allí todo, allí en la juguetería. Y el muñeco empieza a cobrar ahí, pues eso, el alma del asesino, ¿no? Cobra vida y quiere apoderarse del niño como sea, ve que es la solución definitiva para salir del muñeco y volver a ser un niño. El mismo Chuck ironiza y con eso, ¿no? Dice, oh, vuelvo a la vida siendo un niño, ¿no? Y la verdad es que es interesante. Esta película lo que aporta no lo tiene la segunda ni la tercera. Ya Es coge que un sí, tono sí. de Aparte comedia. este muñeco tiene sus toques de humor, de comedia negra y demás, y hace sus tonterías, pero se Sí, ve que en el fondo es serio, o sea, no es un payaso. En la sí, segunda es un payaso, que clava sí, 4 cuchilladas, pero en la primera ves que es casi un mafioso, o sea, sí. prácticamente es un mafioso en el cuerpo de un muñeco. Bueno, prácticamente no. Luego lo que creo que sí que se meten en un charco es con el asesino, que es el que le da alma al muñeco, que en un primer momento parece un criminal normal y corriente, ¿no? Un atracador sin más. Y luego empiezan a meter ahí que es un destripador, que mató no sé cuánta gente, que está loquísimo, que no sé qué. Y realmente al principio lo ves y dices, bueno, sí, es un criminal, pero sin más, o sea, un ratero. Y Típico luego no, delincuente sí, de es que es barrio, sí. un destripador, que es malísimo, que mata a todo el mundo, que es lo peor, que es la peor calaña. A ver, eso me lo estás metiendo con calzador. Sí. Métemelo eh, más asesino al principio para que yo me lo crea. No me metas una persona, un ladrón sin más, y luego me metes eso. Eso es lo que no me convence a mí, lo Sí. único que no me convence de la película. Quizás la película también se torne por momentos como un thriller policíaco, ¿no? En descubrir qué pasa ahí con ese muñeco. Es Tiene que a los mí me parece toques. más Sí. eso, o sea, me parece una película de persecución, una película casi policíaca y Tiene bien llevada la tensión, hay que de resolver los decirlo, ¿eh? crímenes. Esa tensión de dónde está el muñeco, qué va a hacer, el slasher, incluso cuando vemos la cámara dentro del muñeco, o sea, se ve una Pero cámara esa creo que levantando es mano. más, eso creo que es más en la segunda, bueno, hay No, en una la primera escena, se ve mucho eso, sí. bueno, hay una escena en la segunda, no sé si te acuerdas, enfrente de una casa que parece una escena de Halloween, tal Sí, cual, o sea, también. parece, yo creo que hasta O sea que aquí se ve al niño, al muñeco andando por los pasillos, o sea, con su estatura bajita, ves la cámara desde su perspectiva y la verdad es que perfectamente recuerda a Halloween, al slasher. Y el puñal ese que también utiliza, cómo lo lleva sujetado a veces también, que es un artilugio de un muñeco, no es ahí un cuchillo de cocina ni nada. O ese martillo que utiliza para ejecutar a una víctima. Está muy bien llevada la película y entretiene, no te despegas de ella. La segunda sí, pierdes el hilo fácilmente. la segunda es corta y se hace larga. Que la Es que, segunda hay es una que frivolidad que no nos fijamos. La casa donde acude el muñeco es una casa, está estructurada como una casa de muñecas. O sea, es curioso esto, ¿no? Los muebles, las paredes, todo es una casa de muñecas. sí, está lleno de juguetes y de muñecos. Incluso hay un muñeco como él, un good guy de estos, que el Mm, niño se muere de miedo, o sea, se asusta sí. totalmente. Los padres son unos cazurros, los padrastros, perdón, o los tutores o lo que sea. Sí, los Es tutores. que no valen para nada, o sea, Pues el de Terror Visión, el protagonista, ¿no? exactamente. Luego la profesora también, o sea, en fin. Y luego este tema que decíamos antes, del bullying al muñeco, o sea, Mm. yo la veía con Fando y todo el rato, pegándole al muñeco, ¡bumba! Contra la pared, ahora lo cojo de un pie, Lo ahora lo agarra tiro así, contra tal, ahora sujetado le del hago brazo tal. todo el rato. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo hago un llamamiento, que se traten bien a los muñecos. Sí, No se pueden revolver, niños. a los objetos inanimados en general. Y ya aprovecho para decir lo que tú acabas de decir, para añadir, y si le das un golpe al ordenador no te va a funcionar mejor. Pues lo mismo con los muñecos y con cualquier objeto inanimado. Así que deja de... El que sea, que deje de sus frustraciones, que se compre un saco de boxeo y que le pegue, pero no le pegue a los muñecos ni a la papelera ni a ninguna de esas cosas. Efectivamente, efectivamente. Luego la segunda tiene un lapsus ahí, un charco enorme, y es que en la primera
el alma de esta persona sale del cuerpo. Y luego en la segunda yo al principio no sé realmente qué es lo que pasa, o sea, cómo vuelve ese alma al cuerpo sin ningún rito de por medio, a través de una máquina ahí que le mete un chorro de electricidad. La segunda tiene un buen comienzo porque es lo que se supone que debe pasar, ¿no? La primera, el muñeco, haciendo spoilers, supongo que la verían ya, el muñeco quedó destrozado después de un montón de ensalada de hostias que recibió. Y la segunda, pues bueno, lo recomponen, pero sí que es verdad que no, ahí el guión falla un poco y no se sabe bien cómo ese muñeco, esa alma, vuelve otra vez ahí. Hombre, yo tampoco lo sé muy bien, pero supongo que porque en la segunda lo que hacían era un poco como que reciclaban, ¿no? El muñeco que habían destruido. Sí, le cogían las partes y volvían a reconstruirlo, pero el muñeco estaba inerte cuando lo reconstruían y de repente se le mete ahí algo dentro y dices, a ver, realmente tendrás que volver a hacerle el rito si el alma salió del muñeco y se murió. Pero realmente, bueno, aquí estamos hablando de magia, ¿no? Entonces lo que yo voy a decir pues puede ser una tremenda tontería. Realmente si tú vinculas, yo lo digo por lo que sé que he leído del vudú y tal, que no creo en el vudú, pero bueno, ellos sí lo creen. Según eso, si tú vinculas algo a un objeto, eso va a estar siempre vinculado a ese objeto hasta que tú lo desvincules o algo. Con esto te quiero decir que si destruyes al muñeco y luego lo vuelves a rehacer, el alma sigue ahí vinculada al objeto. Entonces ahí... Claro, porque yo, bueno, en ese caso podría tener sentido. Yo estoy un poco más de una visión un poco más cristiana, un poco más dualista, la verdad. Ya, pero es el tema ese, es como si yo hago un muñeco de vudú y cojo un pelo tuyo y lo pongo ahí y entonces tú dices, pues te quito el muñeco y lo rompo y ya no me puedes hacer nada. Pero si yo cojo y vuelvo a montar ese muñeco, te vuelvo a otra vez, según la creencia vudú. Pues es un poco, creo, lo que pasa con Chucky, por lo menos lo que yo recuerdo es un poco eso. Además, la primera también estaba muy vinculada al rollo vudú, con lo cual tiene su sentido que en la segunda sigan esa línea. Bueno, en ese caso sí. Luego el tema de la personalidad del muñeco. En la primera es un asesino despiadado, o sea, no le tiembla el pulso. En la segunda hace el tonto. Es lo curioso de esto es que, bueno, la película, la primera y la segunda tienen distinto director, pero sin embargo el guionista es el mismo en las tres. ¿Y por qué ha querido cambiar así lo que funcionó un día, ¿no? Como fue el muñeco diabólico en el 88, de tanto éxito? No se sabe, y es algo curioso, la verdad, que tenga el mismo guionista. Y porque, bueno, el director, a ver, dentro de lo que cabe, le dan el guión, él dirige a su manera, pero hay un cambio radical aquí en el giro de lo que es el muñeco diabólico. Quizá querían hacer algo diferente y muchas veces el querer hacer algo muy diferente pues te lleva a hacer algo intragable o a hacer algo genial. Puede pasar. Y luego la tercera, bueno, en esta segunda película se ve el no binarismo de los muñecos. Y luego la tercera película yo no la llegué a ver. ¿Tú la viste? ¿La acabaste por ver, fan? Sí, yo la vi y la verdad es que si la segunda para mí flojea, la tercera ya es un despropósito ya. Más que nada por el tema ese militar, todo lo que no le queda bien es una película del muñeco diabólico. Y bueno, la premisa es similar. Lo que pasa es que no innova, es algo que ya se ve ahí agotado, un terror ya que casposo de todo, digamos, un humor negro mal llevado y bueno, muy pasable, la verdad. Y decías que serían unos militares, ¿cómo era un poco la trama? Sí, muy por encima, ya para ir acabando, que nos quedan pocos minutos antes de que os vayáis. En verdad es similar a la segunda, deciden otra vez refabricar a ese muñeco otra vez, ¿no? Sale mal en la cadena de montaje aquí sí que se ve más claro, ¿no? Lo que ocurre. Y bueno, el alma se vuelve otra vez a juntar con lo que es el muñeco y después, bueno, el niño resulta que ingresa en lo que es el tema militar, ¿no? Hay campamentos, sargentos, se ve todo esto. Y el muñeco aparece en el campamento militar, o sea, alguien lo lleva, es increíble. Imagínate que estás con los militares y alguien lleva un muñeco de este tipo.
Y bueno, pues después la premisa es similar, acaba pues con el muñeco totalmente Es también un muñeco que destrozado. se pone a matar militares, el muñeco. Bueno, algo hay por ahí, sí. Para no hacer spoiler, algo hay. Difícil de creer, pero bueno. Pero sí, yo creo que ya se excedieron, yo creo que se excedieron demasiado con el tema. También la pregunta es, ¿por qué quieren reconstruir un muñeco que es cenizas? O sea, Sí. ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad? Eso es que alguien detrás sabe realmente lo que hay, porque si no, ¿para Porque qué quiere reconstruir? la ¿Para qué segunda quiere tiene un reconstruir poco la un crítica a la cacho de plástico corporación. derretido? La segunda tiene lo único que, lo positivo es que tiene esas críticas a las grandes corporaciones, ¿no? Todo lo que hay detrás. Sí, sí, pues eso en ese caso sí que podría ser. No sé si queréis decir algo más de alguna de las nuevas. Yo creo que ya son un poco más de Una humor, más fórmula que otra agotada. cosa. Pero yo creo que a lo mejor es que, por ejemplo, lo que pasa un poco con Scream, ¿no? Que se vuelven películas ya más casi scary movie, películas ya más de comedia. Quizás sea porque, Comedia negra, pero ya es un sí, poco más de... Bueno, no sé, porque ese esta última no terror la vieron vi, que estaba tampoco puedo agotado, comentar. quizás. Y Porque entonces hay que tornar a la comedia, pero sí, la gente le pierde el miedo, pero a lo mejor el producto sigue vendiendo, pues vamos a hacer una cosa diferente. Y luego, pues, que hay fans del personaje, pues vamos a hacerlo un poco menos siniestro y más tal para llegar a un público mayor. Al final, muchas veces es eso, es como un poco, y que conste que lo que yo voy a comentar, que no es de terror, pero que me gusta a mí mucho. En la serie de los X-Men de los 90, los Ben no solo se podía desfogar con robots, porque cuando se peleaba con personas nunca podía usar las garras, porque la serie era para niños. Pero yo he leído cómics de Lovenda en los que el tío, vamos, digno de un slasher, o sea, el tipo es buena gente pero no le toque las narices. Pues yo creo que un poco con Chucky pasó un poco este fenómeno. Vamos a llegar a un público mayor porque resulta que los chavales de 13 años les gusta Chucky y si la película es muy violenta, pues no se la podemos poner a ellos, como pasa con muchas cosas. Sí, sí, muy probablemente. Yo salvaría sobre todo la primera. Y bueno, ya como a modo de conclusión, os dejo ahí unos minutos para hablar un poco de reflexionar un poco de todo lo que hemos hablado sobre muñecos embrujados en la historia del cine y lo que creéis que se puede sacar en limpio de estos monigotes y de estas marionetas. Así que, bueno, el que quiera va primero. bueno, pues yo pienso que son películas totalmente respetables dentro de lo que cabe, sobre todo por esa concepción de algo tan inusual, infantil, inerte, pero que al fin y al cabo siempre dio miedo y aparte cuando eras de niño te transmitía eso, ¿no? Esos muñecos inertes que tanto miedo nos daban. Yo creo que son películas totalmente bueno, respetables y sobre todo esta, la primera del muñeco diabólico, totalmente recomendable y bueno, ideal para pasar una tarde entretenida, ¿por qué no? Bueno, yo Daniel. creo que es como todo, hay películas muy buenas, como la de Magic que hemos hablado, la de Chucky, la primera está bastante bien. Luego el problema ya no creo que sea tanto el género como Hollywood, que tiene que hacer secuelas de todo, desde que descubrió ese concepto todo tiene que tener secuelas. Y a lo mejor hay cosas que no, mejora otra historia de un muñeco diabólico y no siempre el mismo. Pero bueno, la primera del muñeco diabólico está bastante bien. Y luego es como todo, es como es que te guste, hay películas peores, películas mejores, pero bueno, para pasar un rato entretenido, pues mira, puedes verte alguna de estas. Yo no es mi género favorito, pero sí que reconozco que hay 3 o 4 películas así que tú puedes decir, pues mira, están bastante bien y el resto, ya digo, para pasar el rato, pues mira, está bastante bien, así que sí, te recomendaría estas dos. Chucky y Magic, y luego pues el resto si le gusta el género pues que lo disfrute, que no tiene nada de malo. Yo por recomendar, recomendaría la primera de Chucky, la de Magic obviamente, que me parece una película genial, que no comenté antes, me recuerda un poco una película de David Cronenberg, una de sus primeras películas que es Cromosoma 3, creo que es del año
73, donde se juega también con el tema del subconsciente, que se crean una especie de elfos o unos bichos ahí un poco raros que se son originados en a través del subconsciente de una persona. Y una película digna de análisis. En su momento ya creo que voy a hacer una píldora no dentro de mucho sobre él. Recomendaría obviamente la que dije de Magic, la de Muñeco Diabólico Chucky, y recomendaría la de Dolls, porque me parece que es una película, no es demasiado ambiciosa, no quiere ser lo que no puede ser. La dirige el gran Stuart Gordon, que para mí es un director en estos temas pues importante. No se pasa con la sangre como hacen Reanimator o sobre todo Resonator, que es una auténtica salvajada algunas cosas de las que hace, pero bueno, el director, o sea, la trama de la película de Resonator está muy bien, o sea, es muy interesante, pero bueno, se le va un poco la cabeza la con palabra algunas para cosas. definir eso. Sí, sí, body horror 200%, no 100. Fulci a su lado no... Las películas de Fulci a su lado son películas de hadas. No. Eso, recomendaría la de Dolls por el cariño con la que está hecha, por esa reambientación gótica, por esa mezcla del terror clásico con el terror ya que comienza de los años 80, un poco más terror pop, más de ciudad y de todas estas cosas. Y realmente por ese mensaje, ¿no? De volver un poco a la inocencia, un poco a quitarnos ciertos prejuicios que al final muchas veces son los que nos bloquean. Esos prejuicios que adquirimos cuando tenemos una cierta edad, que realmente lo único que estamos haciendo es mentirnos a nosotros mismos y bloquearnos y no ver realmente las cosas como queremos verlas. Y eso, recomendaría estas tres y diría que, hombre, hay películas buenas en todas las esquinas del cine, pero hay que saber elegir. Yo no recomendaría ver Demonic Toys, ni Puppet Masters, ni La venganza de Pinocho, ni muchas otras por ahí. Por ejemplo, las de Pesadilla sí que lo recomendaría, la serie también, la serie me parece muy buena, pero estas otras que mencioné no las recomendaría. Hay otra película que es Dead of Night del año 45 en la que sale el primer muñeco ventrílocuo con un papel problemático en la historia del cine. Que quien lo... Bueno, el personaje que hace... La persona que interpreta este muñeco es una persona de una estatura muy pequeña y tiene un aspecto muy raro, hace unas cosas muy raras. Y eso, acabaría por recomendar esas tres. Pero en el top total pondría Magic, no solo la pondría como una buena película de muñecos embrujados, sino como una película buenísima. Y la de Chucky también, pero bueno, para mí estaría por debajo que la de Magic. Y nada, nos emplazaremos ya dentro de 2 semanas y hablaremos ya de Stephen King y algunas de sus películas, que hay muchas, y ese podcast va a durar bastante más que este seguramente. Ahí estoy viendo un personaje ya. Va a durar tanto como sus libros. Bueno, esperemos que no, porque cuidado. Veis ahí el libro que tengo yo en la estantería, Stephen King, y de esa película hablaremos también. Iremos haciendo alguna píldora por allí. Creo que esta semana vamos a hacer una píldora sobre las 2 primeras películas de Batman y alguna cosa más haremos mientras no nos preparamos para el episodio de Stephen King. Así que muchas gracias a nuestros 2 colaboradores y gracias también a nuestros espectadores y oyentes. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.